Atención, pueblo de México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, como si de marionetas se trataran, utiliza al ejército mexicano como una herramienta político-electoral para estúpidamente intentar tumbar a Andrés Manuel López Obrador y a la candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que por mucho, van a la cabeza en todas las encuestas federales y locales. Así es, pueblo de México. La tarde del martes 21 de marzo de este 2017, Peña Nieto, sin importar que la Secretaría de la Defensa Nacional quedara en ridículo, como finalmente quedó, permitió que el director general de Derechos Humanos de la Sedena, el general José Carlos Beltrán Benítez, hiciera el ridículo al pedir que quienes acusen a la Sedena de violar los derechos humanos, presenten pruebas. Esto, según algunos periodistas, y muchos pseudo-periodistas, refiriéndose a López Obrador por una declaración que mucha gente carente de inteligencia no la supieron comprender, o quisieron hacer creer a los mexicanos que López Obrador acusó a la Sedena de violar los derechos humanos. Cosa que no fue así. Acá mostramos las pruebas. Primero dejamos el audio completo de la declaración de López Obrador, y luego explicamos por qué Peña Nieto, y algunos pseudo-periodistas, estúpida e ingenuamente, quieren hacer creer a los mexicanos cosas que no son ciertas. El reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen. Como claramente se puede escuchar en el audio de la declaración de López Obrador, menciona que el reclamo sobre la desaparición de los 43 normalistas se le tiene que hacer al Estado, al régimen, a Peña, a las Fuerzas Armadas y a quienes intervinieron en ese crimen. Cabe destacar que si ese audio se transcribiera a texto, la transcripción tiene que ser debidamente separada por comas en la lista de las menciones que hace López Obrador. Ahora, si las instituciones se quieren manejar conforme a derecho, como siempre lo andan presumiendo, deben ser los primeros en darse cuenta que en dicho audio, López Obrador no acusó a nadie. Conforme a derecho, no acusó a las Fuerzas Armadas. No acusó ni siquiera a Peña Nieto. Solo dijo que los reclamos deberían ser a los ya mencionados por López Obrador. Y si los mencionados por López Obrador no tuvieron que ver en la desaparición de los 43 normalistas, si alguien les reclama, lo lógico sería responder que no tuvieron nada que ver en ese crimen. Pero si la Secretaría de la Defensa Nacional, ante una declaración que no tiene ninguna acusación hacia las Fuerzas Armadas, se puso muy a la defensiva como evidentemente se puso, ellos mismos hacen que los mexicanos duden de las palabras del general José Carlos Beltrán Benítez. Eso es todo, pueblo de México. Estén atentos a más respuestas, más mensajes, más información, y más revelaciones que para ustedes estaremos brindando. Gracias.